que vayan apareciendo sus compañeros. La verdad que yo quedé bastante satisfecho, por un lado, porque hay muy buen resultado. No ha habido ningún problema. He estado yo haciendo un seguimiento a ustedes, no como otras veces que han tenido algunas dificultades, algunos alumnos ahí, y aparecía todo por el grupo WhatsApp. Ha sido todo, digamos, en resumen, digamos, se ha desarrollado normalmente. Y han habido excelentes resultados, la verdad, ¿no? O sea, estoy muy satisfecho. Ahora, ustedes conocen inmediatamente, conocen sus resultados, pues está por demás, digamos, de remitirnos a los resultados, ya lo conocen, ¿verdad? Y lo que yo vi en términos generales, como lo había percibido también en el tema del examen simulacro, del examen que tuvimos y en otros ejercicios que veníamos desarrollando, por un lado, hicimos bastantes ejercicios prácticos, eso apoyó a los resultados, por un lado, y lo vi que realmente, digamos, lo resolvieron en poco tiempo, como habíamos visto, ¿no? Y ya en clase habíamos visto que en 5 o 10 minutos ya estaban resolviendo, digamos, los ejercicios. Ok, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Bueno, ahora no hay que aflojar en cuanto a los resultados. Lo que vamos a seguir viendo es bastante sencillo también, tal como lo estamos llevando. Si ustedes están siguiendo los ejercicios, no hay ningún problema. Pero no es que se vaya complicando los dos exámenes que faltan, sino que vamos a ir adicionando, digamos, acumulando materia. Entonces, los exámenes que vienen son con todo lo anteriormente visto, ¿ya? Y vamos a incorporar siempre una preguntita de los anteriores temas. O sea, en concreto, por ejemplo, el segundo parcial van a ser 3 preguntas. De esas 3 preguntas, una va a ser de los que ya hemos visto, los que acaban de dar examen, y 2, digamos, de la temática que hemos desarrollado para ese periodo que hemos visto nuevo material. Y el tercer parcial va a ser de la misma manera, ¿no? Todo acumulado, ¿ok? Van a haber 4 preguntas. Una de la primera parte, una de la segunda parte y 2 cabalmente del material o de los temas que hemos visto en la tercera instancia. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes están cada vez más prácticos, ¿no? Están cada vez más prácticos, ¿no? Y la verdad, vuelvo a repetirle, como lo hemos visto, hemos medido los tiempos, mucho tiempo hemos dado para 2 preguntas, mucho tiempo, ¿no? Bien, entonces esos son los comentarios en términos generales, bastante buenos los resultados. Y no sé si parte de ustedes tienen, digamos, alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración respecto al examen, al primer examen parcial. ¿Ok? ¿Tienen algo que comentar o algo que preguntar? Bueno. Licenciado, perdón. Adelante. Respecto al examen, está todo claro. Solo quería consultar en cuanto al avance que vamos a continuar sobre la base de los ejercicios que ya hemos trabajado. ¿Vamos a iniciar de nuevo como ejercicio 1, 2, 3, 4, así como estábamos? Sí, ya hemos iniciado. Hemos hecho creo 2 ejercicios de la parte 2, 2.1 y 2.2. Ahorita vamos a repasar, ya hemos iniciado, vamos a hacer un pequeño repaso más bien de lo que hemos avanzado porque, bueno, hace unas buenas clases, digamos, que nos dedicamos a listar y a tomar los exámenes parciales, los simulacros, todo eso, pero ya hemos avanzado. Gracias, no quiero que me falte un solo ejercicio. Entonces, cabalmente, entonces lo que yo entiendo que usted dice, pues, de misma manera vamos a tener, ¿no?, el práctico y el segundo parcial. Y el práctico, creo que ya tenemos 2 ejercicios que se los vamos a mostrar a continuación. Bien. ¿Alguna otra consulta? Le hice una pregunta. Adelante, Bruno. ¿Ya dictó las notas del parcial? Ustedes las conocen, las notas, porque es una calificación automática. ¿Ya? Ustedes la tienen, la nota.
Ah, ya listo, Lisan, gracias. ¿Sí? Directamente Salió la ese tiene mismo la- rato, al finalizar el examen te sale la nota. te sale la nota, sí. Exactamente. Bueno, entonces, continuamos con nuestro avance. Estamos viendo las medidas de dispersión o variación. Como habíamos comentado, digamos, comenzamos a ver esta temática, que avanzamos bastante teóricamente y estábamos comenzando a hacer ejercicios, pero vamos a dar un pequeño repasito nuevamente para refrescar, ¿ya? Las medidas de dispersión nos indican la intensidad con que se dispersan o concentran las observaciones respecto a una medida de tendencia central. Por ejemplo, aquí tenemos tres distribuciones de probabilidades o de frecuencia, que son, digamos, el resultado de graficar el cuadro de frecuencia, ¿verdad? Acá están los intervalos, sabemos, y aquí está la frecuencia absoluta o frecuencia relativa que queremos nosotros analizar. Por ejemplo, la curvita roja tiene esta forma. Me está indicando que en torno al punto central, fíjense, toditas tienen el mismo, supongamos que todas tengan el mismo punto central, la misma valor de media. La curva roja está más concentrada respecto a los valores centrales. En cambio, la curva verde está más dispersa en torno al valor central. Quiere decir, por ejemplo, vámonos con el tema de las notas. Yo puedo sacar una media que me da, por ejemplo, 80. Y el mayor porcentaje de alumnos está en torno a esa nota 80. Un más menos 5 puntos por ahí. En cambio, esta otra distribución, supongamos que sea otro grupo de estadística, puede tener una nota de 80. También la misma nota media. Pero las notas de cada uno de los alumnos están más dispersas. Hay alumnos que tienen notas muy bajas, hay alumnos que tienen notas muy elevadas, pero en su conjunto, digamos, tienen la misma variable, la misma media. Entonces, las medidas de dispersión nos indican la intensidad con que se dispersan o concentran los valores respecto al valor central. Solita, el valor solito de estas medidas de dispersión, que ya lo hemos visto, que es la varianza, la dimensión típica, ¿no? Básicamente, carecen de significación por sí solos, ¿no? Siempre tiene que referenciárselo a un valor promedio. O sea, si a mí me dan el valor, por ejemplo, de una desviación típica de 3, bueno, yo no sé qué es, ¿no? Las medidas de tendencia central y las de dispersión carecen de por sí sola de significación. Las dos tienen que estar en forma conjunta. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de medidas de dispersión. Estamos repasando rápidamente. Tenemos dos conjuntos de valores. En este conjunto de valores, fíjense, hay valores, este conjunto A comienza de 9, 10, 11, 12, 13 hasta 15. Y este otro 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Me acuerdo que cuando explicamos, les pregunté cuál es el valor de la media de los datos A. Me dijeron 2. ¿Cuál es el valor de la mediana de los datos A? Me indicaron 12, que también es 12, ¿verdad? De la misma forma les pregunté, calculen ustedes el valor de la media de los valores, el conjunto de valores B. Calcularon y 12. La mediana también es 12. ¿Verdad? Esta misma situación. 12. ¿No? La rojita 12, la verde 12. Aquí están cabalmente, miren, fíjense, 12 cabalitos. Pero mirándolo así, en forma, digamos, más detallada, vemos que este conjunto de datos están más concentrados en torno al valor 12, porque del 12 al 9 hay menos
valores de diferencia, como del 12 al 15. En cambio, este de aquí está más disperso, ¿no es verdad? Los valores están más dispersos, comienza en 6 y termina en 18. Entonces, eso es, digamos, el tema que vamos a ver, y vamos a estar hablando sobre las medidas de dispersión. Hay varias medidas de dispersión, pero lo que vamos a ver, digamos, las más conocidas son la varianza, la desviación típica o desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Qué es la varianza? Bueno, es una medida de dispersión que mide respecto a un valor medio. Pero el problema de la varianza es un problema que no se lo puede trabajar en forma conjunta con la media o analizar en forma conjunta con la media. ¿Por qué? Porque es un valor que está expresado en una unidad elevada al cuadrado, ¿no? Así se calcula la varianza, ya sea poblacional o muestral, es un valor que está elevado al cuadrado y se lo obtiene por la diferencia, ¿no?, de los valores de los datos respecto al valor medio elevado al cuadrado, ¿no? Ya vimos esta fórmula. Entonces, en el tema de la varianza, volvemos a repetir, es una medida de dispersión, pero no es manejable en forma conjunta con la media, porque está expresado en un valor elevado al cuadrado. En cambio, en la media no está elevada al cuadrado. Pero ¿y por qué la vemos la varianza? Porque es muy importante para cálculo de otros, digamos, indicadores. Su cálculo de la varianza es necesario para obtener el valor de otros parámetros. Es muy útil para ello. Bueno, de aquí en adelante vamos a estar, como lo hicimos en la muestra, en la media también, viendo de que cada una de estas medidas que estamos analizando, tenemos que identificar de dónde provienen. ¿Qué quiere decir eso? Si son medidas que provienen con datos de una población o de una muestra. Y por el otro lado, que si esos datos son clasificados o no clasificados. Entonces, para cada uno de esos casos, hay que tomar en cuenta y aplicar la fórmula correspondiente para su cálculo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de medidas de dispersión, eso es muy importante. En las medidas de tendencia central, como las medias, podemos nosotros, digamos, equivocarnos, es decir, es poblacional o muestral, y el valor va a ser el mismo. Pero en cambio, en la parte de las medidas de dispersión, hay que identificar muy bien si provienen de una población o de una muestra, más que todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes en la fórmula, cuando calculamos medidas de dispersión y provienen de la población, en el denominador utilizamos el total de los datos. N representa el total de la población. Pero si calculamos la desviación típica o la varianza, ¿no?, ya nos hemos adelantado, ya sabemos qué es desviación típica, qué varianza estamos repasando, y provienen de una muestra los datos, entonces en el denominador tenemos que utilizar esta expresión: al total de datos de la muestra restarle 1, n-1. Y esta aplicación del n-1 se la aplica, se lo utiliza cuando el tamaño de muestra es menor que 30. Si el tamaño de muestra fuera mayor que 30, aquí en el denominador se pone n. ¿Sí? Entonces, tener muy en cuenta cuando vamos a calcular las medidas de dispersión, si provienen de una población o provienen de una muestra. Vimos de la misma manera la desviación típica. Estamos repasando teóricamente porque todo esto lo habíamos visto. La desviación típica. La desviación típica, le extraemos la raíz cuadrada a la varianza. Esta es la varianza. Si le extraemos la raíz cuadrada, aquí esto se vuelve radical. No, disculpe. Si le extraemos, si eliminamos esta potencia, raíz cuadrada le ponemos acá y raíz cuadrada con potencia se van y nos queda raíz cuadrada. Entonces está expresada en una unidad que no está elevada al cuadrado. ¿Ya? La varianza está elevada al cuadrado, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esta unidad de medida está en la misma unidad de medida de la media.
Y ahí es donde se utiliza en forma conjunto con la media. Entonces, la desviación típica se la utiliza en forma conjunta con las medias porque ambas están en la misma unidad de medida. La media, aquí hay una representación gráfica, esta es la media, y aquí está expresada la desviación típica. ¿Okay? En cambio, no podemos hacer lo mismo con la varianza. Bien, entonces la desviación típica es de mayor utilidad y práctica que la varianza porque se expresa en la misma unidad de medida de la media. Es la raíz cuadrada de la varianza. Por ello, es la que mejor proporciona la variación de los datos con respecto a la media aritmética. A mayor dispersión de los datos, mayor desviación típica, y a menor dispersión, menor desviación típica. ¿Qué quiere decir? Si los datos están más dispersos, el valor de la desviación típica es mayor. Si los datos están más concentrados, el valor de la desviación típica es menor. Es menor. ¿Okay? Bien. ¿Cómo calculamos la desviación típica? Es la misma fórmula, lo único que aplicamos la radical acá en esta otra expresión y eliminamos la potencia al cuadrado en el otro lado. ¿Verdad? Entonces, es la misma expresión, lo único que la raíz cuadrada me está eliminando acá la potencia al cuadrado. Hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, si los datos provienen de una población o provienen de una muestra. Por el tema que hemos comentado, que en la fórmula hay que utilizar n-1 si provenieran de una muestra y si esa muestra fuera menor que 30. ¿Okay? Bien, hasta aquí es que habíamos visto, desarrollado algunos ejercicios. Y vamos a seguir entonces en nuestra metodología, vamos a seguir haciendo ejercicios y así, digamos, se va agarrando mejor la materia porque la teoría la estamos traduciendo a práctica. Bien, puede ser que me comiencen a preguntar todo eso porque pueden haberse olvidado en el transcurso de estos días, pero todo esto fue que vimos. Vamos a hacer ejercicio y ahí vamos a refrescar un poco. El primer ejercicio, los primeros ejercicios que hicimos, es la pregunta de uno de sus compañeros, creo que fue Gerardo, y ya lo hemos desarrollado. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, dice. Bueno, el primer ejercicio que hicimos cabalmente fue el de los datos que teníamos a mano, ¿no? En el ejercicio que mostramos, por ejemplo, dos conjuntos de datos, A y B, y determinamos calcular la varianza de estos datos que provienen de una población. Vamos a calcular la varianza de los datos que provienen de esta población. Son datos no agrupados, no clasificados. Bien. ¿Cómo procedimos? Aplicando la formulita. Primero calculemos la varianza y luego calculemos la media. La fórmula para calcular la varianza es esta. Ustedes tienen a mano sus apuntes. ¿Sí? Es lo que yo les he mostrado hace un momento. Provienen de una población, porque aquí ya yo les indico. Calcular la varianza de los siguientes datos que provienen de una población. Vamos a aplicar una de estas dos fórmulas. Y en este caso vamos a calcular primero para datos no clasificados, porque aquí no están clasificados, no precisamos clasificarlos porque son pocos datos. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? La varianza es igual en el numerador, está esta expresión que dice a la sumatoria de las diferencias de la variable respecto a la media elevado al cuadrado. O sea que la XY representa cada uno de los valores, dividido entre el total de observación. Dividido entre el total de datos o observación. ¿Okay? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bien. Para los datos A, los ponemos aquí en columna, 9, 10, 11, 12. ¿No? Ok. Entonces,
tenemos que encontrar la expresión xi menos media elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos? Solamente tenemos la xi. La xi. Entonces, calculemos la media. ¿Cómo calculamos la media? La sumatoria de todos estos datos, que es 84, dividido entre 7. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Media para datos no ordenados. La sumatoria de los xi, que es 84, dividido entre 7, que nos dio 12. ¿Sí? Ahora, conociendo la media, hacemos el desarrollo de esta expresión, que es igual a, aquí la tenemos arriba, xi 9 menos media elevado al cuadrado. El primer caso, 9 menos la media menos 12, ¿cuánto es? 3. Menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado es 9. El segundo, 10 menos 12 es menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. Eso es lo que estamos haciendo. La fórmula nos dice que necesitamos conocer el resultado total, la sumatoria. La sumatoria de todos estos valores es 28. Ahora, todo eso lo dividimos entre n, que es 7. Y tenemos el valor de la varianza. 28 dividido 7. ¿Sí? De la misma manera procedemos para calcular la varianza para los datos del conjunto B. Estos datos los colocamos 6, 8, 10, 12, etcétera. Encontramos el valor de la media, la sumatoria de estos datos, dividido entre 7. 84 dividido entre 7 es 12. Una vez conocido el valor de la media, ya podemos hacer esta expresión. Cada uno de los datos le restamos la media. 6 menos 12 es menos 6. Menos 6 elevado al cuadrado es 36. Y así sucesivamente. 8 menos 12 es menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. ¿Ok? La sumatoria de estos datos lo dividimos entre el total de datos entre 7 y nos da el valor de la varianza, 16. El conjunto, indicar cuál de los conjuntos de datos está más disperso. La respuesta es el conjunto de datos B es más disperso que el A porque la varianza de B es mayor que la varianza de A. 16 es mayor que 4. Bien, ¿alguna pregunta? Ya ahora que hemos visto la fórmula, que estamos repasando lo que vimos en la anterior clase y que arrancamos con el ejercicio más sencillo. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la aplicación de la fórmula? ¿Alguna preguntita? Bien. ¿Podría repetir la fórmula, Lisa? ¿Cómo? ¿Cómo? No le escuché, disculpe. ¿Podría repetir la fórmula como lo hizo Alicia, por favor? Aquí O sea, está la sería fórmula. 9 menos 12 elevado al cuadrado, ¿dice? Claro, léala pues, léala, aquí está. Léala quiere decir, interprétela. Dice, Primero la media. el valor de la variable menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso nos dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos aquí. El valor de la variable, ¿cuál es? La xi. 9. Menos la media, 12. 9 menos 12, menos 3. Elevado al cuadrado, menos 3 elevado al cuadrado es 9. ¿Y la n, Lisa? Dividido por n. La n es el tamaño tamaño de la población. ¿Cuánto es el tamaño de la población? ¿Cuántos datos hay? La sumatoria de la... 7. No sumatoria. ¿Cuántos datos 7. hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 7 datos. 7. No, aquí no dice sumatoria. Léanla, aprendan a leer la fórmula e interpretarla, en otras palabras. N dice tamaño de la población. ¿Sí?
N es cantidad de datos. N es cantidad de datos, o de población, N mayúscula, o de muestra, si es N minúscula. Okay. Inciso B, calcular el valor de la desviación típica del anterior conjunto de datos e indicar cuál de los conjuntos de datos tiene sus datos más concentrados respecto a la media. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sacarle la raíz cuadrada a estos valores. ¿Por qué? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense, la fórmula esta es la varianza. Si le aplicamos la raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada del valor de la varianza. ¿Okay? Este es el valor de la varianza. Lo único que hemos hecho es poner aquí un radical. Raíz cuadrada con potencia 2 se baja. Y en el otro lado, como hemos aplicado la raíz cuadrada, entonces nos queda la raíz cuadrada. ¿Verdad? O sea, vamos a despejar la raíz. ¿Cómo se hace para despejar la potencia? Bueno, raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada con potencia se va. Y nos queda esta forma. Entonces, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Sencillito, ¿no? Entonces, si yo tengo este mismo conjunto de datos, ¿para qué estar haciendo todo esto si ya he calculado la varianza? Entonces, lo único que hago con la desviación típica de A, le saco la raíz cuadrada al 4. ¿No? Y de la misma manera, la desviación típica de B es la raíz cuadrada de 16. ¿Okay? Resultado, desviación típica de A es 2, desviación típica de B es 4. El conjunto de datos A es más concentrado que B, porque la desviación típica de A es menor que 4, menor que la de B. ¿Ok? O podríamos expresar como esta. La B es más dispersa que A, o A es menos dispersa que B, o más concentrada. ¿Sí? Estos valores están en la misma unidad de medida que la media, entonces podemos analizarla en forma conjunta. Esto de acá. Analizarla en forma conjunta quiere decir, oiga, este valor de la desviación típica que está aquí, que puede ser de 2 o 4, como hemos calculado, la podemos analizar en forma conjunta con la media, porque están en la misma unidad de medida. No así la varianza, porque la varianza está elevada al cuadrado. Bien. Bueno, todo esto fue lo que vimos hasta el momento. Hicimos entonces el ejercicio 2.1. ¿No? Me preguntaba su compañero al inicio, ¿vamos a hacer lo mismo? Sí, vamos a hacer lo mismo. ¿No? Este es el segundo práctico. Y hemos hecho recién el primer ejercicio del segundo práctico, 2.1. Bien. ¿Seguimos? Bien. Entonces, ejercicio nuevo. 2.2. Pueden copiarlo. Calcular la varianza y la desviación típica del ejercicio 1.1 para datos no clasificados. ¿Se recuerdan el ejercicio 1.1? ¿Cuál era? Sí, lo El tengo. del número de cabezas de ganado, ¿no? Estos mismos datos los he copiado allá. El número de cabezas de ganado. Esta también.
Entonces, nos paramos un ratito porque yo sé que hay muchos alumnos que no tienen computadora, o sea, no tienen el Excel. Los que tienen el Excel, hagan copy y pegar. Copiar y pegar. ¿Ya? Estos son los datos. Copiar y pegar los datos. Ya. Ok. Porque no los mismos, ustedes tienen, a mano tienen estos datos. Me avisan aquellos alumnos que no tienen computadora y están copiando los datos directamente a su cuadernillo. Me avisan en el momento que hayan terminado, por favor, ¿ya? Eh, Más bien, vayan copiándolo de la siguiente manera, en columna. ¿Ya? Cópienlo en columna, en hoja de trabajo, en otras maneras. Yo lo voy a poner en columna. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Cópienlo así en columna, María. Si ustedes saben cómo hacer lo que estoy haciendo más fácilmente, le agradezco que me enseñen. Yo no manejo muy bien el Excel. Vamos a aumentar un poco más de celda. Vamos a aumentar la celda. Estamos 8, 5, 8, 8, 5, 7 aquí, ¿no? Ya esto era el copiado. Nos falta. Bien. Entonces, lo que he hecho es esto que estaba así, desarrollado así en filas y columnas, lo he hecho en una columna. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, Lisa. Ya. Bueno, entonces vamos a calcular la varianza y la desviación típica para datos no ordenados. En nuestra hojita de trabajo.
estoy mejorando la presentación. Vamos a poner la sumatoria. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos tenemos? Creo que son 20 o 30. 80, Liz. 40. Ah, son 40 familias, ¿no? Vamos a tener en este caso, 40 datos. en este caso estos serían las N, ¿no? N mayúscula. Sí. N mayúscula, ¿no? Sería. N mayúscula. 40 datos. Bien. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Esta. Vamos a utilizar, a primera instancia calculemos la varianza y después le sacamos la raíz cuadrada. Vamos a utilizar la fórmula de la varianza. Para población, varianza poblacional, ¿por qué? Porque según lo que leímos en el ejercicio 1.1, eran los datos del número de cabezas de ganado para las 40 familias de una comunidad rural. Entonces, una población, ¿verdad? Y aplicamos para datos no clasificados o no ordenados. Porque nos están indicando no calcular la varianza para datos no ordenados. Vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula nos está indicando que necesitamos conocer el valor de la media. ¿Ok? Entonces, calculemos el valor de la media. ¿Cómo calculamos la media? La media va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria De los las valores. X y, sumatoria de las X y dividido entre N. La sumatoria 40. de todos estos valores, dividido entre 40, ¿sí? Que 210. Entonces, la sumatoria de las X y, que es 210 dividido entre 40. Entonces, 5.25. la sumatoria de 210 dividido entre 40. La media es 5.25. ¿Sí? Está correcto. Ahora, la fórmula nos dice que a cada valor de la variable tenemos que restarle la media. Y a eso elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer la XY menos la media. Y todo eso lo vamos a elevar al... Aquí. Vamos a elevar al cuadrado. Vamos a hacer esta operación. Hagamos la operación. La XY, en este caso el primer dato es 1. No es este porque sea el número, está 1, no es 1 el primer dato, menos la media. Ahí lo puede poner Elevado. como valor absoluto. Elevado. Esto es elevado al cuadrado. ¿Okay? ¿Qué me decía, disculpe? Si podríamos colocarlo como valor absoluto a la media para bajar la fórmula. Ah, claro. Para bajar la fórmula ahora, la media, lo que dice su compañero es, podemos digitarlo, él dice valor absoluto, o si utilizamos el Excel, podemos fijar el valor de la media para que no se mueva. Y la misma fórmula la aplicamos para todo. Eso es lo que decía su compañero. En vez de poner la celda, digitémosla. ¿Correcto? O si no, ponemos la celda y esa celda la fijamos para que no se mueva. Está correcto. Entonces, en cada caso hemos hecho, nuevamente,
Por ejemplo, 4 menos 5,25 es 1,25 menos 1,25. Menos 1,25 elevado al cuadrado es 1,56. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? De lo que hemos hecho, esta expresión ya la tenemos. Nos falta la sumatoria de esta expresión. La sumatoria de esa expresión, de todos los valores, va a ser igual a 353.50. O sea, 353.50 es este valor de aquí. Que lo dividimos entre n y va a tener, tenemos el resultado de la varianza. Varianza va a ser igual a la sumatoria de esa expresión que hemos desarrollado dividido entre el total, entre 40, ¿no? Como dijo su compañero, digitémoslo. 8,09. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho esto. No, esta es de división típica. Hemos hecho esto. ¿Alguna pregunta? Liz, no me sale. Ah, sí me sale, Liz. Allá. Ahora, ¿cómo encontramos la desviación típica? Liz, un ratito, por favor. Sí, adelante. Adelante. Ah, un ratito que esperemos. Ya. ¿Ya? Sí, Liz. Ya. Bueno. Gracias. ¿Cómo encontramos el valor de la desviación típica? Aquí tenemos la fórmula. O sea, sacarle la raíz cuadrada. Fíjense. Si esta es la varianza, entonces si le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, ese es el valor de la desviación típica. Entonces, desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. De la varianza. $2.84. ¿Alguna pregunta? Por favor, licenciado, hagamos de nuevo la variancia y la desviación. A ver, la varianza para datos no clasificados. En este caso, es una varianza poblacional. Aplicamos esta fórmula y no esta otra. ¿Ya? Esta fórmula nos dice que en el numerador tenemos que hacer la operación para cada dato, xy, restarle el valor de la media y elevar ese resultado, elevarlo al cuadrado. Cuando es todo esto, cada uno de estos son los datos. xy menos media me da todo, elevado al cuadrado me da todo eso. Debemos conocer el resultado, la sumatoria de todos estos datos. La sumatoria de todos estos datos es 323. ¿Sí? Y para encontrar la varianza, entonces, a esta sumatoria la dividimos entre n, que es 40. Gracias. ¿Sí? Ok. Para encontrar la desviación típica, le sacamos la raíz cuadrada al valor de la varianza. Es 284. Listo, anotado. Gracias, licenciado. Okay. Bien, sigamos. Ejercicio 2.3. Voy a poner con amarillo que ya le hemos hecho.
Ejercicio 2.3. Calcular la varianza y la desviación típica del ejercicio 1.1 para datos ordenados o clasificados. ¿Ya? Me voy al ejercicio 1.1 y voy a traer los datos. ¿Se recuerdan? ¿No? Hicimos este ejercicio aquí. ¿Eh? Y este ejercicio elaboramos la tabla de frecuencia y me voy a ir hasta aquí. Estamos en el ejercicio 3.3. Voy a eliminar todo esto de acá. Voy a partir de cero. Entonces, estos datos son los que voy a utilizar. Voy a poner sumatoria, de todas maneras, voy a copiar, voy a pegar, tipo formato, mismo formato. ¿Ya? Entonces, calcular la varianza y la desviación típica de este ejercicio. Y estos son los datos. Recordemos que esta partecita aquí la negreamos porque es para manejar Excel. Lice, ¿Aló? ¿podría ¿Aló? repetir Sí. la típica, por favor? Es que no me sale, Lice. Del anterior ejercicio. Ajá, ese 2.84, ¿cómo lo sacó, Lice? ¿Podría repetir eso? Se divide, es la raíz cuadrada de la varianza. Pero no me Aquí lo sale. tenemos. Permítanme un momentito, van a disculpar. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. El valor de la varianza la encuentra aquí, 809. Sáquele la raíz cuadrada al 809 y le va a dar 284. ¿Le dio? Ajá, ahora sí, Lice, gracias. Ya, ¿por qué? Bien. Copien esos datos entonces. Esos son los datos base. Este es el cuadro de frecuencia del ejercicio 1.1. Me avisan, por favor, cuando hayan terminado de copiar. Vuelvo a repetir, estas dos columnas de aquí, digamos, solamente los copian los que tienen computadoras, ¿no? Para poder trabajar. Los que sí tienen apuntes directamente pueden trabajar con estos datos de acá. ¿Listo? Un poquito más rápido, por favor. Ahora sí vamos a acelerarlo porque no podemos perder mucho tiempo. Bueno, comenzamos.
¿Cómo indicamos que vamos a encontrar el valor de la varianza? Primero, varianza. Encontremos la varianza. Entonces, sabemos que son datos de la población y vamos a utilizar esta fórmula de aquí para datos clasificados. Ya no esta, ¿verdad? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, se ve. Bien, entonces, esta. Vamos a encontrar entonces la varianza poblacional para datos clasificados. Esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? Aquí las X y son las marcas de clase. Acá las X y es cada uno de los datos, cada uno de estos datos. Entonces, aquí es X y es la marca de clase, menos la media elevado al cuadrado. No es lo mismo que esta de acá. Vuelvo a repetir, X y aquí es cada uno de los datos. Acá es marca de clase. Obtenemos ese resultado y lo multiplicamos por la frecuencia correspondiente. ¿Ok? Esa es la fórmula. Es parecida a esta otra, pero la XY es marca de clase. Y le aumentamos la F. Y todo ese resultado lo dividimos entre ellos. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos y qué no tenemos aquí? No tenemos marca de clase. Marca de clase, no. No tenemos media. Entonces vamos a tener que calcular la marca de clase. Vamos a tener que calcular la media. Y recién podemos hacer esta operación. FI ya tenemos. Solamente aquí tenemos los intervalos y las FI. Entonces, calculemos la marca de clase. Marca de clase. Vamos a poner mismo formato. Límite inferior más límite superior divide entre 2. Un momentito. Vamos a poner el mismo formato. Ya. Entonces, la marca de clase va a ser igual, como dijo su compañero, al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Tenemos esos valores. Cero más 2, 2. 2 dividido entre 2, 1. 2 más 4, 6. 6 dividido entre 2, 3. ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer. Copiamos la fórmula. Digo, 2 más 4, 6. 6 dividido entre 2, 3. ¿No? Eso es lo que tenemos. 4 más 6, 10. 10 dividido entre 2, 6. Marca de clase. O sea, tenemos estos datos de aquí. Ahora nos falta el valor de la media. ¿Cómo encontramos el valor de la media? Para datos clasificados. XI por FI y la sumatoria dividida entre el... Perfecto, perfecto. Exactamente. Entonces, el valor de la media, vámonos a nuestros apuntes. Para datos clasificados. XI por FI. XI por FI. Y después el resultado total lo dividimos entre él. ¿Sí? Entonces tenemos XI 1 por FI 4. Tenemos esa operación. Y hacemos lo mismo para todas las Z. 3 por 6, 18. 5 por 12, 60. 7 por 10, 70. Eso es lo que hemos hecho. XI por FI. La sumatoria. 230. O sea, la media va a ser igual a la sumatoria de estos datos de la XI por FI dividido entre 40. Como dijo su compañero, ponemos la celda o directamente ponemos 40. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto ya lo hemos visto la anterior.
anterior, con la primera prueba. Material. Ahora sí, disponemos de los valores de las X y disponemos del valor de la media. Tenemos que hacer esta operación completa, la vamos a hacer de una vez, la hagamos completa. Vamos a hacer la XI menos la FI menos la media, disculpe. Todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y todo eso vamos a multiplicarlo por FI. Y aquí para que sigamos la misma expresión. Eso es lo que vamos a hacer. XI menos la media le elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la FI. Entonces tenemos la XI, en este caso es 1, menos el valor de la media, 575, elevado al cuadrado, y todo eso multiplicado por la FI. Para que nos salga bien la operación, aquí hay 2 paréntesis a la derecha y aquí le faltó un paréntesis a la izquierda. 90-25. Nuevamente repetimos. XI es 1 menos la media, 1 menos 575 es 475 menos 475 elevado al cuadrado, y ese resultado multiplicado por la frecuencia, que es 4. Toda la operación que hemos hecho, y da 90-25. Y aplicamos la misma fórmula para todas las celdas, pero con el cuidado de que no se nos mueva este valor, esta celda. Para eso, E70, esto de aquí, la fijamos en esa celda. O como dice su compañero, pueden digitar directamente 575 en vez de direccionarlo a la celda. Ahora sí, podemos utilizarlo. Vamos a poner un conjunto de los decimales. Tenemos todo esto de aquí, menos la sumatoria, nos faltó la sumatoria. La sumatoria de los valores de esta columna es 293.50. ¿Alguna pregunta? Bueno, encontremos el valor de la varianza y ahí refrescamos si tiene alguien alguna pregunta. Entonces, 293.50 es el resultado de haber desarrollado toda esta expresión que está en el numerador. La varianza va a ser igual, de acuerdo a esta fórmula, el resultado que ya hemos obtenido, 293.50, dividiéndolo entre 40. N es 40. Entonces, 293.50 dividido entre 40 directamente. Da 7.34. 7.34. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro por acá. ¿Todo claro? ¿Sí? Un favor, Lisa, ¿podría volver a al primer ejercicio que hicimos? Por favor, olvide sacarle foto. Sáquele fotito. Es que es largo, mire, no va a poder entrar
Ahora, a no ser que le disminuyamos. Ni aún así. Espérenme un momentito. Ahí está. Ahí está. Antes de eso, ¿Ya? creo que era antes de eso. No puede ser el primer ejercicio. De esta clase, no esto. Ah, ya. Está bien, Lisa. Bueno, sigamos. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Ahora calculemos la desviación típica. ¿Cómo encontramos la desviación típica? Sacándole la raíz cuadrada al valor de la varianza. Va a ser igual a la raíz cuadrada que la tenemos ahí Mismo procedimiento que para datos no ordenados. de la varianza. 2.71. Sí. Sería nuestro resultado. ¿Alguna pregunta? El mismo procedimiento de la desviación típica es para datos ordenados y los datos clasificados, ¿correcto? Es lo mismo, es la raíz cuadrada, pero lo único que hay que tomar en cuenta es que en datos ordenados las X, Y son las marcas de clase. Sí, notado, esa parte está notada, gracias. Correcto. Y la raíz cuadrada es cabalmente, la desviación típica es la raíz cuadrada del valor de la varianza. Ahí está. Ahí abajo. Esto, así calculamos la varianza y la desviación típica es a este valor que es raíz cuadrada, le sacamos la raíz cuadrada y tenemos el valor de la desviación típica. Bien. Sigamos. El ejercicio 2.4. A ver, aquí está 2.3, 2.4. Lo mismo. Háganlo en su casa, fin de semana, con calma. El 2.4 y el 2.5. El 2.4, calcular la varianza y la desviación típica del ejercicio 1.2 para los datos no ordenados. ¿Cuál era? Los siguientes datos son las velocidades en kilómetros por hora de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad. Y estos son los datos, ¿no? Lo tienen ustedes los datos del ejercicio 1.2. Y el ejercicio 2.5 del mismo 1.2, pero encuentren, ¿no?, calcular la varianza y desviación típica del ejercicio 1.2 para datos ordenados o clasificados. A ver, lo vamos a traer, los datos ordenados o clasificados. El 1.2. 1.2. El 1.2 es este, que ya lo tenemos ahí. Ahora, estos son los datos ordenados. Ustedes lo tienen esos datos. Bien. Copienlo. El ejercicio 1. Ejercicio, estoy poniendo 2.4.
Ahora sí. Y el 2.4 y el 2.5 es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y estos son los datos. Vuelvo a repetirlo. Si ustedes quieren, simplemente coloquen el enunciado porque los datos ya ustedes lo tienen a mano. Estos ejercicios háganlo en su casa para el día lunes. Gracias, Lice. Me avisa, por favor, el último, no el último, sino alguien que haya terminado de copiar de los que no tienen computadora. Pero vuelvo a repetir estos datos, esto y esto, lo tienen ya ustedes en los ejercicios de la primera parte. Lo único que remítanse al 1.2, al ejercicio original 1.2. Ya, licenciado. Ya. Gracias. Entonces revisamos. ¿Han copiado todo? Entonces, por favor, entonces les recomiendo, vayan ustedes, digamos, ejercitando por cuenta propia. Por eso les digo, háganlo en su casa, ¿no? Este ejercicio que es el mismo procedimiento que el que hemos hecho para estos dos ejercicios que hemos desarrollado hoy día en clase. Bueno, jóvenes, nos vamos y nos vemos el lunes, ¿ya? Hasta el próximo lunes. Y a cuidarse que el problema del COVID no baja acá, 626 creo que son los últimos. El informe del seguro universitario. Y es muy frecuente ya ver la noticia de muertos por COVID. 626 casos. No bajamos. Bueno, hasta luego. Hasta el lunes, gracias, Hasta Licen. el próximo Hasta luego, lunes. Luisen. Próximo lunes. Hasta luego.